Seguimos en directo aquí en Para Todos Lados. En un mundo frenético como el nuestro, los más pequeños se han acostumbrado a vivir como viven los adultos, al ritmo de los adultos. Son capaces de llevar un sinfín de actividades desde que se levantan hasta que se acuestan, siempre corriendo deprisa, saltando etapas y disfrutando cada vez menos de su tiempo de ocio. De hecho, según cree nuestra siguiente invitada, muchos niños se están perdiendo lo mejor de la vida. Catherine Lécuyer es abogada y empezó a preocuparse por la educación después de que naciera su primer hijo. Hoy nos presenta Educar en el asombro, un libro pensado para que los más pequeños puedan recuperar esos momentos tan esenciales durante su desarrollo. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Gracias. Bueno, de entrada, ¿por qué ese título para el libro? Porque el asombro es el motor del aprendizaje. Cuando nuestros hijos nos preguntan con 2, 3 o 4 años por qué no llueve hacia arriba, por ejemplo, o por qué las hormigas no son perezosas, no todas aquellas cosas que no sabemos muy bien qué responder, pensamos que están poniendo en cuestión el orden establecido de las cosas. Pero cuando hacen eso, los niños lo que están haciendo es asombrarse ante una realidad que es, pero que podría no haber sido. Están asombrándose cuando nacen, viendo a su madre, levantando los ojos al cielo, viendo el cielo. Y entonces, como decía Chesterton, en cada una de estas deliciosas cabezas se está estrenando el mundo otra vez, como en el séptimo día de la creación. Esas tiernas cabezas, pero el punto de partida es que el niño aprende, el niño y la niña, aprenden desde dentro o desde fuera. ¿Cuál es el Durante enfoque? mucho tiempo se ha pensado que el niño aprendía desde fuera hacia adentro, y esto se debe a unos experimentos que se hicieron con ratas en los años 40, en que se ponía en una jaula oscura unas ratas y en una jaula con juguetes y túneles otras ratas, y entonces las ratas que estaban en la jaula oscura daban peores resultados a unas pruebas. Y de este experimento se concluyó lo siguiente, que a cuanto más estímulos, más inteligencia. Y eso, años después, la neurociencia dijo que había sido una conclusión equivocada, porque lo que dice ese experimento es que a carencia de estímulos, problemas de aprendizaje. Y entonces la necesidad de estimular a los niños desde fuera hacia adentro ya no existe. La neurociencia dice ahora que los niños, ¿no? Dan Siegel, que es un neurocientífico muy conocido en los Estados Unidos, dice que los niños necesitan una cantidad mínima de estímulos, un entorno normal, ni más ni menos. Pues estamos servidos. Eso iba a decir, estamos servidos, ¿no? Estamos servidos. Porque, claro, desde el otro punto de vista, ¿qué pasa cuando los niños no reciben los estímulos que se supone? Tipo, pues, en la cuna, estamos hablando de bebés. Abrazos, besos, por ejemplo, no sé, el caso de Sí, niños. bueno, es interesante eso porque Dan Siegel no solo dice no es necesario bombardear a los niños, necesitan un entorno normal, una cantidad mínima de estímulos, pero va más allá y dice que necesitan entonces los niños para desarrollarse bien. Entonces la neurociencia, bueno, la psicología, la pedagogía nos dice lo que necesitan los niños es un vínculo de apego de calidad entre el cuidador y el niño, y este vínculo de apego pues se crea a base de atender las necesidades básicas de los niños, y eso se hace cuando el cuidador tiene esta sensibilidad para percibir las necesidades de los niños, ¿no? A saber, estímulos de apego, a uno se le ocurre besos. Sí, estos ¿no? son estímulos positivos, ¿no? Tocar. Sí. Sí, es bueno tocar al niño, pero la teoría del apego es más allá que tocar y abrazar, es más allá que el cariño y el amor de entrega que podemos tener, que debemos tener hacia los hijos. Habla de atender a las necesidades básicas de los niños, ¿no? Entonces la necesidad, la sensibilidad que tenemos todos los padres para percibir estas necesidades que tienen nuestros hijos, pero que por las circunstancias de una vida frenética y ajetreada, pues hemos ido perdiendo poco a poco, ¿no? Y debemos recuperarla. Tenemos que aprender a cuidarles. Sí, exactamente. Sin tantos estímulos. Bueno, que no es necesario, o sea que con una cantidad mínima ya los niños van aprendiendo. Y cuando hay exceso de estímulos, como por ejemplo estímulos visuales, quien dice estímulos visuales dice la televisión, dice pantallas, se dice televisión también. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, aquí lo que explico en el libro es el círculo vicioso de la estimulación, ¿no? De la diversión. Entonces el niño tiene este mecanismo que hemos explicado, que es el asombro, para poder llegar por sí solo a conocer lo que le rodea. Y entonces cuando hay estímulos externos que se sustituyen a ese asombro, pues el asombro deja de trabajar, el niño se apalanca
Y entonces el niño pasa a depender de los estímulos externos y llega un momento en que se aburre, anda entre el estado de aburrimiento y de ansiedad, y entonces puede convertirse incluso en una adicción, ¿no? La estimulación externa, y entonces aumentan los estímulos externos, es una espiral, ¿no? que no para, y entonces el niño de tanta saturación de los sentidos pues entonces se le bloquea el deseo, ¿no? Y el bloqueo del deseo, porque los niños tienen todo antes de desearlo hoy en día, es lo que llamamos la falta de motivación. Entonces, pero solo viéndolo, ¿no? Como si dijéramos, o sea, el estímulo visual es suficiente como para tener la sensación de que bueno, no... depende de la intensidad de los estímulos. Por ejemplo, hay unas series infantiles, hay muchos estudios que se hicieron sobre el efecto pantalla, pero por ejemplo hay series que tienen cambios abruptos de imágenes de 7,5 cambios por minuto. Un niño que está acostumbrado a ver eso luego viene a la vida normal y todo le aburre. Claro, porque todo pasa demasiado lento. Exactamente. Bueno, entonces, respecto a las horas de televisión que pueden ver, ¿qué es lo que aconseja Catherine? Bueno, la Academia Americana de Pediatría, que sabe mucho más sobre este tema, lo que recomienda, basándose en cientos de estudios sobre el efecto pantalla, recomienda a los padres que no dejen a sus hijos ver la televisión de 0 a 2 años, que esto es importante. Luego, a partir de los 2 años, el criterio yo que sigo, que recomiendo en el libro, es, porque pienso que no hay que hablar de la televisión como algo malo para los niños. Bueno, depende siempre de las circunstancias, de la edad y del entorno y de lo que está en la televisión, ¿no? Entonces, lo que recomiendo yo es el criterio de la excelencia, ¿no? Entonces, estamos rodeados de cientos de cosas en el mundo, personas, juegos, televisión, pantallas, naturaleza, y entonces hemos de pensar como padre qué es lo que lleva más excelencia, ¿no? Y ir priorizando todos estos inputs que vienen desde fuera hacia adentro, ¿no? Todo el mundo dice que los niños de hoy no son como los de antes, que enseguida que ven una imagen ponen el dedo para pasar la imagen. Sí. Una cosa es la realidad y otra cosa es lo que nos gustaría, ¿no? ¿Se puede luchar contra esa realidad, contra esos aparatos inteligentes tan atractivos, tan realmente que van por delante de lo que te puede, cualquier cuento que te puede contar un padre o una madre? Bueno, los niños no son como los niños de antes, eso lo dicen las abuelas y tienen razón, y siempre hay que estar de acuerdo con las abuelas cuando hablan de nietos y de niños, ¿no? Yo pienso que es así, y si vemos a los niños, las niñas por ejemplo de 8 años, ¿no? Vemos que antes estaban con muñecas, con bebés, y ahora las vemos por la calle con unos esqueletos verdosos llamándolas monsters, ¿no? Con colmillos de vampiros y que duermen en cajas de ataúd, y entonces y lo mismo con los niños, ¿no? Que los juguetes han cambiado. Entonces lo que pienso es que la naturaleza del niño no ha cambiado. Los niños de antes son como los de ahora y son como los de niños que serán, ¿no? Siempre los mismos. Lo que ha cambiado es el entorno en el que se encuentran los niños, y el entorno pues lo ponemos nosotros, ¿no? Lo ponemos los padres, y la canción que escuchamos mucho de Todo el mundo lo tiene, pues es una canción que como padre no hemos de abdicar, ¿no? Siempre a esto, ¿no? En eso sí que no ha cambiado, ¿no? En No. pedir lo que se ve. No, los niños siempre pedirán, pero yo creo que, bueno, los padres son los primeros educadores, ¿no? Y son los que tienen que decidir lo que conviene y lo que no conviene en cada momento, intentando, en la medida de lo posible, respetar la inocencia de los niños, ¿no? Y las etapas. Respetar la inocencia y las etapas. Hablando de eso, llega la adolescencia. ¿De acuerdo? En esa educación o en esa falta de educación de los niños o de los adolescentes, ¿se puede achacar la falta de motivación realmente a este exceso de estímulos que tienen los adolescentes, que parece que estén de vuelta de todo? Yo creo que sí, eso es lo que estoy explicando en el libro. Hemos hablado antes del círculo de la diversión, ¿no? En que llega un momento en que los niños, como lo tienen todo antes de desearlo, tienen los sentidos saturados. Entonces, desde esta situación hacia pues, la situación de falta de motivación, ¿no? Que he estado dando clases en la universidad y veía a mis alumnos diciéndome, motívame, ¿no? Estoy desmotivado. Eso no es una situación, pienso, normal, ¿no? Esto se debe a que justamente tienen los sentidos saturados, y eso crea un bloqueo del deseo en el niño, en el joven. Cuando dices motívame, ¿te lo decían con la mirada o te decían realmente
te retaban y te decían, venga, motívame? Bueno, yo pienso, no, retándome no. Yo creo que es un grito de desesperación, ¿no? De una persona que ha llegado a una situación de falta de deseo, del bloqueo del deseo. Y eso hablamos de la generación de ni trabajan, ni estudian, ni decimos, ¿y por qué está pasando todo eso? Yo creo que es una consecuencia directa de esa falta de asombro. Entonces, ¿en qué crees que debería cambiar la educación? Pues aquí pienso que hay dos cosas que deberíamos ir trabajando. Primero, los educadores y los padres pienso que tendrían que levantarse todos de golpe y decir basta. Basta a la industria, lo que llamo yo, la industria del consejo empaquetado. El consejo empaquetado es quien nos dice lo que tenemos que hacer, el cómo hemos de educar a nuestros hijos. Es que hemos llegado a un extremo en que no sabemos cómo dormir los niños y hemos de leer libros para entenderlo. Lo mismo con qué hacer para que mi hijo come, qué hacer para que mi niño obedezca, ¿no? Y entonces estamos enfocándonos mucho en los cómo, que justamente esto es el enfoque mecanicista de educar desde fuera hacia adentro, ¿no? Y hemos de dejar ese enfoque y pasar a el enfoque de desde dentro hacia afuera, que es ir a los para qué y los porqués de la educación, ¿Por qué los niños no obedecen? ¿Por qué los niños no comen? ¿Y por qué los niños no duermen? Y la segunda cosa que cambiaría es devolver a los niños el paladar por el sentido estético, por la belleza, porque hay muchas cosas que les rodea que no contienen exactamente mucha belleza y pienso que desarrollando esta sensibilidad para la belleza pues pueden aprender más. Y saber más lo que quieren. Sí. Quizá, ¿no? Pues, Catherine, muchísimas gracias. Tomamos nota de este Educar en el Asombro que has publicado. Gracias por estar aquí. Gracias.